Pero el Señor nos trajo a vivir en la Florida, ahora vivimos en la ciudad de Orlando y ha sido un desafío gigante y en este tiempo hemos visto cómo el mundo ha cambiado, la iglesia ha cambiado, las familias han cambiado, la sociedad ha cambiado, algunas cosas para bien, otras cosas nos cuesta un poco adaptarnos a ellas. Creemos que el cambio es bueno y que es parte del plan que Dios tiene para todos nosotros, porque a Dios no se le escapa nada. En nuestros planes no estaba la pandemia, en nuestra visión no estaba todo lo que venía y todo lo que vivimos, pero sin duda esto no cogió a Dios por sorpresa. Dios estaba perfectamente al tanto de lo que venía y tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que me da gusto verlos de pie, verlos avanzando. Estuvimos almorzando con Adri y con José esta semana, sus pastores, y tuvimos la oportunidad de compartir, de saber un poco de lo que Dios ha venido haciendo y nos gozamos de los testimonios. Y es un privilegio estar acá porque no estaba en nuestros planes, pero sí estaba en el plan de Dios. Nosotros como vivimos en Orlando y usted sabe que pasó el huracán Ian en los días anteriores por allí, vinimos a una conferencia la semana pasada. Y el día lunes nos cancelaron el vuelo de regreso, nos tocó pasar nuestra primera tormenta oficial viviendo en la Florida, lejos de la Florida, pero nuestros hijos en casa. Imagínense lo que siente un padre sabiendo que una tormenta va a pasar por casa y sus hijos están solos. Claro, no son niños chiquitos, yo sé que yo parezco como de 21 años, pero realmente la que tiene 21 años es mi hija, Rebeca, y mi hijo Benjamín tiene 15 años, pero igual, como quiera, uno como padre dice mis hijos solos, y nos pareció muy lindo porque vimos cómo sin nosotros poder estar allí, Dios cuidó de ellos y los protegió. No pudimos regresar, pero creo que es porque Dios tenía un plan para que estuviéramos aquí esta mañana. Así que todo esto que les cuento, denle fuerte ese aplauso a Jesús. Todo eso que les cuento es simplemente para invitarles a que sean receptivos y abran su corazón. Si están por primera vez, yo no pude ver bien quiénes fueron los que estaban por primera vez, pero si están por primera vez y no les gusta lo que yo enseño, denle la oportunidad a José Luis el próximo domingo. Él es espectacular, mucho más alegre, más animado que yo, pero bueno, hoy le tocó verme a mí como invitado de Colombia y voy a hacer lo mejor para representar esta casa como está a la altura de los pastores que Dios les ha regalado. ¿Estamos? Bien, en ese contexto, sé que están hablando acerca de lo que significa seguir a Jesús y de lo que significa ir detrás de los pies de nuestro Maestro. Y ese tema me apasiona tanto que le dije a José Luis, déjame pegarme de ese tema y viene perfecto con cosas que el Señor ha venido poniendo en mi corazón, que tiene que ver justamente con qué significa seguir a Jesús. Y titulé este mensaje, ven y sígueme, palabras de Jesús, ven y sígueme. Y para eso quiero que vamos a ir como por una serie de textos bíblicos rápidamente y después vamos a desarrollar el mensaje, pero quiero empezar hablando de lo que significa seguir a Jesús de Nazaret. No sé si sabes que el término más utilizado en el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios para referirse a Jesús, era rabí o maestro. 60% de las veces en que alguien se aproxima a Jesús y lo llama, no lo llama por nombre, no le dice Cristo, no le dice Mesías, no le dice Dios, le dice rabí. Y esto nos tiene que enseñar algo a nosotros, y es que Jesús era un rabí, era un rabino o era un maestro en el primer siglo, y por ende la forma como él se relacionó con sus discípulos, con sus seguidores, es absolutamente relevante a la hora de entender qué significa seguir a Jesús. Por eso quiero ver el llamado o la invitación que Jesús le hizo a sus seguidores. Este mensaje se llama Ven y sígueme. Vamos a leer rápidamente varios textos en el orden en el que van apareciendo en las Escrituras. El primero está en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Dice así: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme. Voy a parar allí y vamos a seguir el siguiente texto, pero nota que lo que dijo Jesús fue vengan, síganme. Después dice Marcos 2, un poquito más adelante en tu Biblia, Marcos 2 del 13 al 14, dice: entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes. Vamos a hablar acerca de ese término multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos y sígueme y sé mi discípulo. Fíjese que en el primero dice ven y sígueme, ahora dice sígueme y sé
mi discípulo, una palabra nueva que no había aparecido allí. Después dice Marcos 3, un poquito más adelante, Marcos 3 del 13 al 19, tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Y mira lo que dice aquí, ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. Aquí ya se ve una dinámica diferente. Primero les dijo, ven y sígueme, ven y sé mi discípulo. Ahora dice que los llama, ellos lo acompañarían, o sea que el llamado es a acompañar a Jesús. Ahora voy a hablar un poco acerca de eso. Y después de acompañarlo por un tiempo, ¿qué haría él? Los enviaría a predicar. Una dinámica interesante. ¿A qué? Y les daría autoridad para expulsar demonios. Y bueno, ahí sigue nombrando los 12 apóstoles. No voy a entrar en eso por cuestiones de tiempo. Y un poquito más adelante, Marcos capítulo 8, este es el último texto que leo ahorita en esta primera parte, dice así, entonces llamó a la multitud, diga conmigo multitud, para que se uniera a los discípulos. Solo diga esto por un instante, yo no les voy a poner a repetir un montón, pero solo esto me parece importante, diga multitud no es lo mismo que discípulo. Porque acá dice claramente, dice, llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. Si llama a la multitud para que se una a los discípulos es porque una es la multitud, otros son los discípulos. Si alguno de ustedes, le dice a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Y después un pasaje espectacular que nos daría para una sola prédica, dice, ¿qué beneficio tiene un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Pero no voy a entrar en ese tema porque ese no es el tema específico del día de hoy. Oigan, vengan y síganme. Ese es como el resumen de todas estas palabras. Lo que dice Jesús es, oigan, vengan, síganme. Oigan, vengan, sean mis discípulos. Vengan, sean mis seguidores. Vengan, sean mis aprendices. Y por eso quiero que hablemos un poco acerca de lo que significa ser un discípulo o de lo que significaba ser un discípulo en el primer siglo, porque les dije que el contexto es muy importante. Ustedes que son una Bible Church saben que el contexto es súper importante a la hora de estudiar el texto bíblico. No puedo sacar el texto de contexto, tengo que entenderlo en su contexto y por eso es que es importante comprender qué significa ese llamado de Jesús en el contexto del primer siglo para los hombres y mujeres a quienes él estaba llamando, en este caso Mateo, Pedro, Andrés, Bartolomé y cada uno de los seguidores, María, porque Jesús también llamó a mujeres, que fue disruptivo en el tiempo en el que él lo hizo. Y entonces, para entender eso, debemos comprender un concepto que es el concepto de discípulo. La palabra discípulo en hebreo es la palabra talmidim. No sé si has escuchado esa palabra, talmidim. Esa es la palabra que se usaba para referirse a un discípulo. Y en griego, matzetes. Talmidim y matzetes. ¿Por qué es importante esto? Porque entender la palabra original que se utilizó y su significado nos pone en perspectiva lo que verdaderamente significa ser un discípulo. La palabra talmidim o matzetes se traduciría mejor como un aprendiz o como un estudiante o como un seguidor o como un pupilo. Pero cuando pensamos en la idea de seguidor, por ejemplo, es tremendo que este aparato que tengo en mi mano con las redes sociales y la idea de ser seguidor de alguien o de tener seguidores ha desdibujado lo que verdaderamente significa ser un seguidor. Si yo le digo a alguien, no, es que Jesús te está invitando a seguirlo, ok, ¿cómo es la cuenta? ¿Arroba qué? No, Jesús no te está invitando a seguirlo de esa manera. Seguir a Jesús es mucho más que seguirlo en las redes y darle like a sus mensajes. Seguir a Jesús es mucho más que poner un tweet en mis redes sociales con una frase de Jesús. Pero si nosotros en nuestro contexto actual entendemos que seguir es eso, es que yo sigo a José Luis, yo sigo a Adriana, yo sigo a Felipe, esa no es la forma como Jesús nos está invitando a seguirlo. Tenemos que entender qué significaba seguir a Jesús en el primer siglo. Cuando hablamos de estudiante, por ejemplo, el paradigma que tenemos actualmente de estudiante es el paradigma tradicional de estudio en un aula de clases, donde hay un profesor o un maestro o un docente que me da una cátedra universitaria, que me enseña una clase, que yo recibo esa clase, me lleno de conocimiento y ya estoy siendo un estudiante de Jesús. Y por eso tenemos que tener cuidado con creer que el discipulado es solamente transferencia de conocimiento.
Yo creo en la transferencia de conocimiento, yo creo que estudiar la Biblia está bien, yo creo que tener una escuela bíblica es fantástico, pero si tú te llenas de conocimiento y no haces nada con ese conocimiento, esa no fue la invitación de Jesús. Entonces hablemos rápidamente de cómo funcionaba en la cultura hebrea el proceso de discipulado y cómo era específicamente el proceso de aprendizaje del pueblo hebreo. Me regalan 5 minutos para entrar en ese proceso y después ya nos metemos como en el corazón del mensaje. Había 3 niveles de aprendizaje. Hoy en día, digámoslo así, es como cuando hablamos de nuestros procesos académicos y decimos que nuestros hijos van a elementary school, luego van a middle school y luego van a high school. Ahí hay 3 niveles, o tienen entonces su proceso de elementary a high school y luego tienen el college y luego tienen la universidad. Hay diferentes niveles a través de los cuales hoy nosotros en nuestra cultura nos formamos. En el pueblo hebreo, en los tiempos de Jesús, ellos no tenían un sistema educativo como el nuestro, sino que tenían un sistema educativo que esencialmente estaba compuesto por 3 niveles. El primer nivel se conocía como Beit Sefer. Beit Sefer, que es 2 palabras hebreas, Beit Sefer significa casa del libro. Y Beit Sefer era como un espacio en el que niños hasta los 12 años, desde bien temprano, iban a aprender a leer, a escribir. Aprendían matemática básica y asuntos, digamos, básicos de la vida, y todo a partir de lo que se conoce como el Pentateuco, que es parte de la Torá en el Antiguo Testamento hebreo, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Números, Levítico, Deuteronomio. Me faltó uno, Éxodo, gracias. Los que normalmente uno se salta o quiere pasar rápido cuando hace el plan de lectura en un año. Yo les soy honesto, yo cuando paso por Levítico, Señor, dame algo para pasar rápido por acá. Eso no está bien, no estoy diciendo que esté bien, pero le abro mi corazón. Me gusta más leer los evangelios, los hechos, los salmos, pero a veces me meto en Números, en Deuteronomio, en Levítico, y se me empieza a revolver todo por dentro. Bueno, estos niños hasta sus 12 años pasaban por esta Beit Sefer, casa del libro, y en casa del libro aprendían matemática básica, cosas de la vida, todo desde la escritura hebrea, y a los 12 años, en el día de su graduación, de memoria, aquí en la parte de atrás de su cabeza, se sabían los primeros 5 libros de la Biblia. A veces uno está orgulloso porque se sabe 2 Corintios 5:17 o Juan 3:16. Estos peladitos de 12 años se sabían completamente el Pentateuco de memoria. Tenemos que quitarle los celulares a nuestros hijos a ver si aprenden a memorizar algún asunto. Bueno, algunos de ellos, no todos, los mejores, los que sobresalían, de pronto uno en Bogotá, si esto es malo para alguien, perdóneme si digo una palabra que está mal para usted, entienda que soy de otro lugar, pero en Bogotá a veces cuando alguien hace un poquito más de la cuenta le decimos, no sea sapo. ¿Sí? No sea sapo. Bueno, entonces el sapo de la clase, que era el que se sabía un poquito más, de repente el profesor decía, bueno, a ver, recíteme el Pentateuco, ¿no? O dígame tal parte de la Biblia. Y se había aprendido un libro más o un fragmento más, entonces ese que se veía como que sobresalía sobre los demás, era escogido para pasar al segundo nivel de aprendizaje o de formación, que ya no era Beit Sefer, sino que se llamaba Beit Midrash. Y Beit Midrash significa casa de aprendizaje, ya no es la casa del libro. En la casa de aprendizaje, lo que hacían estos niños era aprender ya muchas más cosas de las profundidades del Antiguo Testamento. Ya no solamente estudiaban el Pentateuco, sino estudiaban toda la Torá, todos los libros del Antiguo Testamento, los libros proféticos, los libros históricos, las crónicas, todos los libros que hacen parte del Antiguo Testamento, y muchos de ellos lograban memorizar gran parte, si no todo, el Antiguo Testamento para la edad de 15, 16 años. A ese Beit Midrash solamente cualificaban hombres por temas culturales, no dejaban que las niñas siguieran en ese proceso de formación. Si tiene quejas y reclamos, pues no me las ponga a mí, yo no tengo nada que ver con ese asunto, pero la realidad, gracias a Dios, hoy en día ha cambiado. Nuestra sociedad ha cambiado, la forma como vemos las cosas ha cambiado, el lugar que le damos a la mujer es diferente, pero entonces en ese tiempo solamente las niñas, entonces 12 años, ya te puedes casar, ya puedes tener hijos, ya te puedes ir a hacer familia. El niño que de repente no se aprendía todos los libros, entonces no, mi hijo, usted no nació para estudiar, entonces usted venga para seguir en los oficios de su padre. Y entonces si el padre era carpintero, ¿él qué iba a hacer?
carpintero, si el padre era agricultor, el que iba a ser agricultor, si el padre era pescador, el que iba a ser pescador, y así sucesivamente. Por eso cuando Jesús a los 12 años, después de pasar por Beit Sefer, se le perdió a María y a José y se va para el templo, y ellos lo regañan y le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te nos perdiste? Y él que dice, es que estoy en los asuntos de mi padre, porque lo común era que ellos siguieran en los asuntos de su padre, y Jesús ahí ya entendía quién era su padre y cuál era su asignación, y él fue y les dio cátedra a los escribas, a los fariseos y a todos los que estaban allí, intérpretes de la ley, a la entrada del templo a los 12 años, porque esa era la capacidad que ellos tenían a esa edad, y más Jesús, que tenía un don especial dado por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, más o menos entre 12 y 15 años ellos iban a Beit Midrash, y los que sobresalían de ahí, es decir, los que definitivamente ya demostraban algo muy, muy, muy especial, un llamado de Dios, una asignación especial, como por ejemplo el apóstol Pablo, que nos dice la Escritura que era un hombre que había sido criado a los pies de Gamaliel, ¿te das cuenta? A los pies de Gamaliel, como por ejemplo de Jesús se dice que Marta y María estaban en su casa y que María estaba ¿dónde? A sus pies. Porque eso no es que ella literalmente estaba ahí tirada a los pies en una alfombra en la sala, sino lo que significa que María estaba a los pies de Jesús, era una forma de decir que ella estaba siguiendo a su maestro, que ella estaba siguiendo a su rabí, al igual que Pablo estaba a los pies de Gamaliel. Entonces, ¿qué pasaba después de Beit Midrash? Y ya con esto termino esta parte que es solamente como histórica, pero es muy importante para entender lo que significa seguir a Jesús. La invitación para estos alumnos que sobresalían era convertirse en un talmidim. Entonces te das cuenta, está Beit Sefer, que es la casa del libro, Beit Midrash, que es la casa de aprendizaje, y ser un talmidim, que es ser el aprendiz de un rabino. Ser el aprendiz de un rabino significaba llegar como a las esferas más importantes de la cultura hebrea a nivel educativo, ir a Harvard, ir a Yale, ir a Princeton, no sé, a las mejores universidades, y tener la oportunidad de formarme y de recibir un doctorado o recibir un grado académico sobresaliente. Eso era ser el aprendiz de un rabino, pero eso no era entrar 1 o 2 o 3 días a la semana o 8 horas diarias a aprender el conocimiento que ese rabino tenía, sino se le llamaba tomar el yugo del rabino. Los rabinos tenían un yugo. El yugo no era un palo como el que le ponen a los bueyes para arar la tierra, sino el yugo era su sistema de creencias y su estilo de vida, eran las dos cosas. Entonces el rabino decía, ¿quieres seguirme? Este es mi yugo, esto es lo que yo creo y así es como yo vivo. Por eso los discípulos de Juan el Bautista, por ejemplo, tenían que vivir como Juan el Bautista, en el desierto, haciendo locuras, vistiéndose como locos, porque ese era su yugo. Y por eso Jesús dice, ven y toma mi yugo. Estás cansado, estás cargado, tomen mi yugo que ligera es mi carga, vengan a mí, dijo él. ¿Viste? Entonces, tomar el yugo era adoptar el sistema de creencias y de pensamiento de ese rabino y el estilo de vida de ese rabino, y era una invitación a vivir con él, a caminar con él, a hacer vida con él, a comer con él, a almorzar con él, desayunar con él, iba a decir dormir con él, pero eso suena raro, a dormir a su lado quizás, a ir de una ciudad a otra con él. Era un asunto de 24/7 sin parar. Cuando tú decías, mamá, papá, me voy a convertir en un talmidim, me voy, es un internado, es como lo que hacen los niños cuando quieren ser futbolistas, por ejemplo, que a los 14, 15 años tenemos el hijo de un primo mío que ya se fue de casa, él vivía en Miami con sus papás, tiene 14, 15 años, ya lo mandaron ¿a dónde fue? A Phoenix, Arizona, creo, a un campo del Barcelona, y ya no lo ven más. Porque la apuesta es que el chino se va a convertir en el próximo Messi o algún asunto así. Bueno, si quiere ser realmente bueno, en el próximo Cristiano Ronaldo, pero no quiero tener problemas con nadie. Yo quiero ser como este rabino, yo tengo que pasar tiempo con él. Yo quiero ver cómo vive, cómo piensa, cómo come, cómo duerme, cómo habla con Dios, cómo ora, qué hace cuando se pone bravo, qué pasa cuando se pega en el dedo chiquito del pie. Yo quiero saber yo quiero conocer todo acerca de él. Yo tengo 4 pastores que están en diferentes lugares a quienes yo he tenido la oportunidad de mentorear en el último tiempo. Y el último, el más reciente, que se adhirió como a ese grupo de pastores que me ha pedido que los mentoree, me pidió algo inusual. Me dijo, ¿puedo ir a estar 2 meses contigo en tu casa? Y yo dije, este man, ¿qué quiere? Pero después yo estaba pensando, eso es lo más parecido a ser un discípulo. O sea, él no quiere solamente que yo le enseñe mi conocimiento desde una pantalla de Zoom.
porque Él vive en Costa Rica, Él quiere pasar tiempo conmigo, Él quiere ver cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, Él quiere ver cómo estoy cuando estoy de mal genio, Él quiere ver cuando tengo hambre, cómo reacciono, Él quiere ver si de verdad oro y ayuno. Y eso es lo que los discípulos hacían, pasar tiempo con Jesús. Y el objetivo, rápidamente, entonces el objetivo de Talmidim, o los objetivos de Talmidim eran 3. Diga conmigo, permanecer, ser y vivir. Permanecer con su rabí, ser como su rabí y vivir como su rabí vivía. Ese era el objetivo. Yo me metí a la escuela de formación del rabí José Luis. Entonces yo quiero permanecer con José Luis, ser como José Luis y vivir como José Luis o hacer las cosas que José Luis hace. Ese es el objetivo que tenía todo aprendiz cuando se convertía en un talmidim. ¿Viste cómo empieza a cambiar un poco la perspectiva de lo que es ser un discípulo? Porque si traemos eso a este siglo, cuando te decimos vamos a hacer un discipulado, tenemos que quitarnos de encima que discipulado es una clasecita los miércoles en la noche. Y no tengo nada en contra de la clasecita de los miércoles, está buenísima. Pero esa es solamente una herramienta para permanecer con Jesús, ser como Jesús y vivir como Jesús. Si yo soy un discípulo de Jesús, yo quiero parecerme a Él, yo quiero vivir como Él, yo quiero tener su carácter. Es lo que los cristianos llamamos el proceso de transformación que está inmerso dentro de su visión y su misión. Queremos ser transformados, queremos cambiar, quiero ser la mejor versión de mí. No, eso es lo que hoy el mundo nos está diciendo. Hazme coaching para sacar lo mejor de mí. Yo no quiero sacar lo mejor de mí, yo quiero matar lo que hay en ti para que Cristo viva. Eso es el evangelio. Me asusta porque veo muchas iglesias que se han vuelto los pastores motivadores, como coaches que le sacan lo mejor de adentro a la gente y les hablan de su mejor versión, de lo que ellos quieren, name it and claim it, si lo puedes ver, lo puedes lograr, si tú lo sientes, Dios te lo puso allí, sigue tu corazón. No, eso no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice, yo tengo que morir para que Él crezca, fue lo que dijo Juan el Bautista. Y tengo que decirles que cuando Jesús dice, ¿quieres venir detrás de mí? Tienes que tomar tu cruz todos los días y morirte. Uy, no, esas palabras tan feas, claro. Tienes que morir a ti para que yo crezca en ti, porque te vas a parecer a mí, ya no vas a pensar como tú, sino vas a pensar como yo, ya no vas a creer como tú, vas a creer como yo, ya no vas a actuar como tú, vas a actuar como... Eso es ser cristiano. Por eso a los discípulos los llamaron cristianos, dice la Biblia en el libro de Antioquía, pero tengo que volver acá porque si no me salgo. Hay una frase famosa que la estuvimos discutiendo con José Luis en estos días cuando almorzamos, que hace parte como del vocabulario hebreo y era una bendición, era una forma de... Cuando uno dice, oye, brother, que te vaya bien. Entonces los hebreos decían, oye, brother, que seas cubierto en el polvo de tu rabí. Esa era como la mejor forma de bendecirlo. Que seas cubierto en el polvo de tu rabí. Eso suena como una ofensa hoy. ¿Cómo así? Yo no quiero que me echen polvo, yo quiero brillar con mi propia luz. No, la bendición era que te cubriera el polvo de tu rabí. En otras palabras, vas detrás de Él. Si Él va para allá, yo voy para allá. Si Él se mueve para allá, yo voy para allá. Yo quiero, casi sea que me como el polvo de sus pies, pero yo quiero aprender de Él. Y eso es lo que se debería desarrollar en nuestro corazón por Jesús. Un deseo de ser cubiertos en su polvo. Jesús, para donde tú vayas yo voy, para donde tú te muevas yo me muevo, lo que tú hagas yo hago. Eso es ser un discípulo de Jesús. Ahora, ¿qué significa permanecer en Jesús? Esa es una buena pregunta. Déjame rápidamente hablar de esas 3 cosas. ¿Qué significa permanecer en Jesús? ¿Cómo puedo permanecer en Jesús hoy si Jesús ya se fue? El Jesús que llamó a Leví, el Jesús que llamó a Pedro, el Jesús que llamó a Juan, pues todos sabemos que ese Jesús ya no está aquí. Ese Jesús se fue. Ese Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. ¿Cómo puedo permanecer en Jesús? A través del Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, yo les voy a enviar al Consolador. ¿Y Él qué va a hacer? Guiarlos a toda verdad. Y Él es la verdad. O sea que el Espíritu Santo nos guía a Jesús. Si yo quiero permanecer en Jesús, yo tengo que estar en un estado de conexión permanente con Dios a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu de Cristo. Fue el Espíritu que Él nos envió para que tú y yo podamos relacionarnos con Él. Porque hoy no tenemos la referencia de Jesús como la tenían los discípulos. Hoy tenemos al Espíritu Santo y tenemos hombres de carne y hueso que tienen quizás un poquito de ventaja sobre nosotros, porque quiero decirte que yo personalmente creo que ese es un poquito de ventaja. Yo no estoy aquí porque es que no, yo ya soy como Cristo. No, yo estoy tratando de imitar a Cristo, por eso Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. En otras palabras, lo que él estaba diciendo, yo lo estoy tratando de imitar a Él.
como yo creo que voy un poquito más adelante que ustedes, decía Pablo, si les ayuda en algo, imítenme a mí, pero no se olviden que no se trata de ser como yo, sino de ser como él. Pablo lo que estaba diciendo es, imítenme, pero acuérdense que es para ser como él. También veo en la iglesia, y me preocupa, que personas se quieren imitar al apóstol de turno o al pastor de turno y ser igualitos. El pastor se deja la barba, todos se dejan la barba, el pastor se corta el pelo, todos se cortan el pelo, el pastor se pone peluquín, todos se ponen peluquín, el pastor se pone tatuaje, todos se ponen. Hay que tener cuidado con eso. Ese no es el imitar a mi pastor o imitar a mi líder del que nos está hablando la Biblia. Es el carácter. Wow, yo quiero imitarte como tratas a tu esposa. Yo quiero imitarte como tratas a tu... Eso está bien, ¿ves? ¿Te das cuenta? Porque es carácter. No es personalidad, no es estilo, es carácter. Tenemos que dejar de ser imitadores de personalidades y tenemos que imitar el carácter de Cristo en otros. A mí me ayuda a ver cuando yo veo a alguien tratar de cierta manera a sus hijos y yo digo, me siento confrontado porque yo a los míos no los trato así. Mira, él se pasó, por ejemplo, se pasó. ¿Alguna vez te has pasado de la salida, del exit? ¿Cómo reaccionas cuando estás con tu pastor? Gloria a Dios, no importa, pero cuando estás solo. ¿Cómo somos cuando nadie nos ve? Ese es el carácter. Tu carácter es lo que eres cuando nadie te está viendo. Tu carácter de verdad. Y ese se tiene que parecer al carácter de Jesús. Entonces, permanecer en Jesús. Jesús dijo en Juan 15, 1 al 8, yo soy la vid, rápido, lo voy a leer rapidísimo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Estoy en Juan 15, del 1 al 8, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Escucha, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. ¿Te das cuenta que el primer objetivo es permanecer con su rabí, permanecer en Jesús? Y permanecemos en Jesús a través del Espíritu Santo. Es teniendo una relación con Él, es hablando con Él, es compartiendo con Él diariamente, es teniendo un estado permanente de conexión y de conciencia de Dios en nuestras vidas, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. No es solamente los 10 minutos que oro en la mañana, no es solamente el tiempo de adoración que tenemos, todo esto está buenísimo, pero eso no es permanecer. Eso es tener unos puntos de contacto que son claves y son fundamentales, pero que luego yo no estoy todo el día con mi esposa, pero me aseguro que cuando estamos juntos estoy en un estado de conexión con ella, para luego cuando me voy, yo permanezco con ella. Si no esté con ella, yo permanezco con ella, como en mi corazón, en mis pensamientos, en el chat. Entonces, yo puedo permanecer en Dios todo el día, trabajando, conduciendo, cocinando, haciendo ejercicio. Yo permanezco todo el tiempo. Eso se llama comunión con Dios. Luego hay unos tiempos de intimidad que son reservados para momentos específicos, mi tiempo devocional, mi tiempo de oración. Pero la invitación de Jesús es permanezcan, no solamente estén un rato al día, un momento al día, un momento a la semana, sino todo el tiempo estén conscientes de mi presencia, conscientes de que yo estoy ahí. Él siempre está ahí, que tú no lo sientas o no lo percibas no quiere decir que Él no esté allí. Por eso la tarea que nosotros tenemos es generar una conciencia permanente de la presencia de Dios en nuestras vidas. El otro día tuve una discusión con mi hijo porque yo estaba como pasando por un mal día, todos tenemos un mal día, y yo dije, es que Dios a mí no me habla. Se me ocurrió decir eso en una conversación con mi esposa, mi hijo estaba atrás y me dijo, perdón papá, mi hijo tiene 15 años, yo hablo así, perdón papá. Entonces yo, él siempre habla, otra cosa es que tú no lo escuches. A mí me dieron ganas de frenar, voltearlo, darle 2 palmadas, pero ya está más grande que yo, entonces dije, no, deje así. Y es cierto, Dios siempre habla. La pregunta es si siempre escuchamos. Conciencia permanente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Número 2, ser como Jesús. Y ser como Jesús es
tener el carácter de Jesús, es desarrollar el carácter de Cristo dentro de nosotros, es que el fruto, que llamamos el fruto del Espíritu, se forme en nosotros. Cuando el apóstol Pablo dijo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ese es el carácter de Jesús en nuestras vidas. El fruto, mis queridos hermanos y hermanas, no es cuánta plata diste, el fruto no es cuántas horas serviste, el fruto no es cuántas horas viniste a la iglesia, ese no es el fruto. Esas son actividades visibles que están bien, pero el fruto verdadero es interno, no es externo. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y templanza, que es el fruto del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo en nosotros. Y nota algo, el fruto es igual al producto, ¿te das cuenta? El fruto es un producto ¿de qué? Un producto de permanecer en Él. Jesús dijo, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. Por eso es que nuestro hacer para Dios no puede ser más importante que nuestro estar con Dios. Y lo voy a repetir, tu hacer para Dios no puede ser más importante que tu estar con Dios. El hacer para Dios tiene que ser una consecuencia del estar con Dios. Eso es un fruto, porque se produce a partir de mi relación con Él. Por eso nosotros no predicamos, por ejemplo, cambio de conducta, sino cambio de corazón. Porque si yo te predico cambio de conducta, tú vas a poder cambiar tu conducta hasta cuando te alcancen las fuerzas para mantener tu conducta. Es como manteniendo un caballo que se quiere desbocar. Al final se te cansan los brazos y el caballo sale corriendo. Es hasta cuando te alcancen las fuerzas. No voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. ¿Hasta cuánto te alcanzan las fuerzas para no pecar? Tu enfoque no debe ser no voy a pecar, sino Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, cámbiame. Jesús vive en mí, Jesús camina conmigo. Cuando tú vives con Él, cuando tú tienes una relación con Él, cuando tú andas permanentemente con Él, por eso Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que Él está diciendo es, no te enfoques en no satisfacer la carne, enfócate en andar en el Espíritu. Y la consecuencia será no satisfacer los deseos de la carne. Permanecer, ser. No puedes ser sin permanecer. Por eso el orden es muy importante. Nos han enseñado el orden de los factores no altera el producto. Bueno, en la Biblia sí. En la Biblia generalmente el orden de los factores sí altera el resultado. Las enseñanzas son claras, tienen un orden específico, por alguna razón están puestas como están puestas. Entonces tenemos que tener claro que si se trata de vivir como Jesús, porque todos queremos vivir como Jesús. ¿Quién no quiere vivir como Jesús? ¿Quién no quiere caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, sanar enfermos, predicar? O sea, normalmente ese es el glamour del ministerio. Tú haces una pregunta, ¿quién quiere vivir como Jesús? Todo el mundo quiere vivir como Jesús. Yo quiero tener la vida de Cristo. Cristo era un hombre feliz, él tenía una relación con el Padre, era un hombre gozoso, era un hombre famoso, era un hombre influyente. Ok, para vivir como Jesús primero tienes que ser como Jesús. Ok. Y para ser como Jesús tienes que permanecer en Jesús. Permanecer, ser, vivir. Pero nos queremos saltar las primeras dos. No, yo quiero vivir como Jesús. Si no permaneces en Él, no puedes. Tienes que primero aprender a permanecer en Él para entonces ser como Él y entonces vivir como Él. No podemos hacer lo que Jesús hacía sin el carácter de Cristo porque no es sostenible. Por eso tantas fallas morales, por eso tantos ministerios que se caen, porque se montan sobre la personalidad de un hombre y no sobre el carácter de Cristo en ese hombre. Es la diferencia entre el fruto del Espíritu y el carácter del Espíritu. Perdón, los dones del Espíritu y el carácter del Espíritu. Veo muchos hombres y muchas mujeres y veo muchos cristianos superdotados con los dones del Espíritu, con capacidad de hablar. Cuando hablo de los dones del Espíritu estoy hablando de la capacidad de hablar en público, la unción, el respaldo de Dios, todo lo que es talento, todo lo que se ve afuera que nos gusta. Normalmente vemos a un gran predicador y es un hombre de Dios. ¿Cómo sabes? ¿Porque habla bonito? Ve y míralo en su casa. Ahí vas a ver si es uno. Por eso cuando este pastor me dice, pastor, ¿puedo estar 2 meses con usted? Yo, espérate, me preparo. Dame tantico. Me va a medir de verdad. Aquí cualquiera puede parecer, con un poquito de capacidad de oratoria, cualquiera puede parecer un hombre ungido. Pero tenemos que desarrollar el carácter de Cristo para que como consecuencia de eso puedo vivir la vida de Cristo y entonces soy un buen testigo de Jesús.
Por eso Jesús, recibiréis poder y me seréis testigos. No me seas testigo si no recibiste el poder. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo. ¿Hablar en lenguas? No. Tener el carácter de Cristo. O sea, lo que quiero decir no es una manifestación externa. ¡Ay, lo recibiste! Te sacudiste en el piso. No, 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 no. Y si alguien tiene manifestaciones sobrenaturales con el Espíritu, está bien, perfecto, no pasa nada. Pero ese no es la señal de que lo tienes. La señal de que lo tienes es cómo reaccionas cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, cuando tu esposa tienes una discusión con ella, cuando a tus hijos no les va bien en el colegio, cuando te echan del trabajo. Ahí se ve el carácter de Cristo. ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? ¿Yo le sigo? ¿Quién me regala 5 más? Espere. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Yo no soy muy chistoso, pero es que aquí tengo el BL. Yo vi tu enseñanza anterior para preparar esta, porque yo dije, ¿qué tal yo vaya y diga lo mismo y digan se copió? Entonces yo dije, no. Y este man es chistoso, hace reír y yo no tanto. Espérate, me va a tocar subir mi nivel de chiste. ¿Y ves ahí? Entonces, diga conmigo, permanecer en Jesús. Ser como Jesús, que es el carácter, ¿verdad? Vivir como Jesús. Y vivir como Jesús es el ministerio de Cristo, hacer lo que le hacía. Y ahí sí viene la parte misional. Toda la parte misional del ministerio de Jesús. Qué rico tenerla, qué rico poder hacer lo que Jesús hacía, qué rico poder predicar, qué rico poder bendecir a otros, qué rico poder hacer discípulos. Tiene que ver con hacer discípulos. El verdadero discípulo es un hacedor de discípulos, pero tenemos que trabajar en nosotros primero, tenemos que pasar tiempo con Él primero, tenemos que formarnos. Por eso es tan importante invertir tiempo en nuestros procesos de formación espiritual. Ahora, quiero ser claro en algo, la invitación de Jesús fue a ser aprendices, discípulos, no cristianos. Y esto de repente le va a sacudir un poquito la teología a alguno, pero Jesús no nos invitó a ser cristianos. Jesús nos dijo, vayan y hagan cristiana de todas las naciones. Hoy se dice, no, tanto porcentaje de la población global es cristiana. Pues buenísimo, pero Jesús no nos llamó a ser cristianos. De hecho, la palabra cristiano solamente aparece 3 veces en toda la Biblia. Y de alguna manera la connotación o el contexto en el que aparecen es como negativo, no es un buen contexto. Ahora, la palabra discípulo, esa palabra sí aparece más de 260 veces en el Nuevo Testamento. La invitación de Jesús, la invitación que Dios nos hace, no es a ser cristianos, creyentes. Vayan y hagan creyentes de todas las naciones. No es la Escritura la que dice, ¿creen en Dios? Bien, hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, en la Biblia hay sarcasmo, te das cuenta, es como, ¿crees en Dios? Buena, chino, pero es que eso no es lo que tienes que hacer. Bueno, así decimos los colombianos, buena, chino. Bien pelado. Para usted, algunos pelados soy yo. Pelado para nosotros es alguien pequeño. Bien chino. Hasta los demonios creen. Todos los demonios creen en Dios, para el que no sabía. Todos. Y tiemblan. Pero no son discípulos. Porque no obedecen. El discípulo obedece. El discípulo no solo tiembla, sino que obedece. El demonio no obedece. El demonio obedece cuando se le obliga por medio de la autoridad del poder de la sangre de Cristo, pero no obedeció voluntariamente. Es como cuando tu hijo te obedece, tú con la correa en la mano, me obedece porque me obedece. Pues hay quien no obedece. Pero se trata de una obediencia voluntaria. Se trata de una sujeción, de una sumisión voluntaria. Entonces mira esto tan tremendo, porque el postulado de este punto en el que estoy es: Jesús no te invitó a ser cristiano, te invitó a ser discípulo. Marcos 8:34, ya lo leímos, pero te lo voy a repasar rápidamente. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos. O sea, Jesús llama a la multitud y el objetivo de llamarlas es: únanse a los discípulos. Si alguno de ustedes, o sea, Jesús le dijo a todos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, pero ¿cómo así si ya lo seguían? Porque él iba para un lugar y la multitud seguía, él iba para el otro y lo seguían. ¿Por qué? Porque les daba de comer, porque hablaba bonito, porque los sanaba. O sea, estoy detrás de los milagros de Jesús, no del Jesús de los milagros, no de la persona de Jesús. Jesús dice, ok, si me quieren seguir, ya dejen de seguirme por lo que les doy. Si ahora de verdad me quieren seguir, quieren convertirse en mis discípulos, mis aprendices, mis talmidim, mis matzetés, entonces ustedes tienen que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y mira, más allá de una definición semántica de discípulo o cristiano,
tenemos que entender que hay una diferencia radical entre el estilo de vida de un cristiano y el estilo de vida de un discípulo. Hay un estudio del Barna Group, que ustedes probablemente han escuchado el Barna Group, que hace investigaciones sobre diferentes temáticas y específicamente hablando de los cristianos en el 2019, antes de la pandemia, hubo un estudio en el que se determinó que más del 76% de las personas se denominan en este país como cristianas. O sea, aún hoy, que se dice, no, estamos viviendo una era secular. Bueno, en esta era secular, el 76% de las personas todavía dicen afiliarse al cristianismo como creencia. O sea, creen de alguna manera en Jesús. Pero solo el 10% de ese 76%, cuando le dicen, ok, eres un seguidor de Jesús, eres un discípulo de Jesús, solo el 10% dice ser un seguidor de Jesús. Y yo me atrevería a decir, no como un juicio, pero yo me atrevería a decir que ese 10% es mucho. Porque es gente que dice, sí, yo sí soy seguidor de Jesús, yo sí soy discípulo de Jesús, porque de pronto tomó un curso el miércoles en la tarde. Pero esa no es la invitación de Jesús. La invitación de Jesús es, como ya lo vimos, a permanecer en Él, para ser como Él, para vivir como Él. ¿Cuántas personas están viviendo como Jesús? ¿Cuántas personas de las que asisten a nuestras reuniones a lo largo y ancho de este país, yo quedé impresionado porque yo me estaba quedando lejos de acá, yo no conozco muy bien, pero sé que estaba lejos de acá, o sea, me tomó tiempo llegar hasta acá, y yo le venía diciendo a mi esposa, mira esa, y cada yo no sé cuánto, una iglesia gigante. Yo decía, oh, mira eso, o sea, esta ciudad es una cosa impresionante. Yo no estoy acostumbrado a eso, pues ni por mi país, y tampoco en la Florida. Orlando tiene un poco más, yo viví 1 año y medio en Miami, y allá no ves eso. La cantidad de iglesias que hay acá. La pregunta es si todos esos creyentes que asisten a esas reuniones los domingos están comprometidas con un proceso de transformación a través de una relación personal con Jesús, donde Él está cambiando su carácter y quieren llegar a ser como Jesús para vivir como Jesús. Que eso es ser un discípulo. ¿Te imaginas cómo cambiaría nuestro mundo si todos los templos que yo vi de venida de allá para acá y todos los que hay a lo largo y ancho de este territorio estuvieran comprometidos con un proceso de transformación y quisieran vivir como Jesús? Si Jesús revolucionó el mundo, una sola persona, porque era Jesús, y no porque era Dios, porque era Jesús, porque vivió como vivió. Si los discípulos, los primeros discípulos, dice la Biblia que ponían el mundo patas arriba, eso dice el libro de los Hechos. They turned the world upside down, o sea, lo cogieron y lo revolucionaron. Y eran poquitos. Imagínate, solo nosotros, no hablemos de todas las iglesias que yo vi viviendo para acá, solo nosotros, viviendo con ese nivel de compromiso para ser como Jesús. Yo sé que esta enseñanza no es la enseñanza más glamurosa. De repente si me hubiera tocado predicar de otra cosa, ¿no? Es como más, predíquele, pastor, hágale, pero también hay que predicar algo que nos confronte, que nos haga incomodarnos un poco y decir, wow, y yo que no quería venir porque, no sé, porque estaba muy fría la mañana o porque no había café o lo que sea. Ahora, para hacer esto fácil, porque si yo me fuera allá, queda la vara aquí, como ser como Jesús, y salen ustedes de acá diciendo, no, yo como que mejor no soy cristiano, yo no quiero eso, yo quiero que vuelvan y que José Luis me vuelva a invitar, esa es mi intención. Se demoró 2 años y medio en invitarme. Algo en mi corazón ya estaba empezando como a resentirse, yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Qué les hice? 2 años y medio, y él me dijo, nos vemos pronto, brother, cuando me despidió, hace 2 años y medio. Una más y ya sigo. Le escribí un mensaje hace como 2 meses y medio. Hola, José Luis, qué rico saludarte, hace rato no hablamos. Oye, ¿quién eres, brother? Ahorita pueden orar por mí al final, por favor, por mi corazón. Entonces, para que me vuelva a invitar y guarde mi número de teléfono, por favor, vuelvan de hoy en 8. O sea, que si se ve la bajada de asistencia, no sea de hoy en 8. Vengan de hoy en 8 y luego... Ok, les voy a dar unas claves
o más bien una clave que yo creo que es muy importante, una clave para lograr eso que suena como, wow, me la pusiste, ¿cómo así que ser como Jesús? Diga conmigo, se trata de practicar. La clave es practicar. Mira, yo entendí esto y esto hizo algo en mi corazón, porque yo creo que por muchos años, yo llevo 20 y pico de años como cristiano desde que nací y ahora hablamos. Y yo creo que muchos de los años que llevo como cristiano viví un cristianismo de esfuerzos, No quiere decir que yo creyera que me iba a ganar el cielo por esfuerzo, no quiere decir que yo creyera que yo iba a agradar a Dios por esfuerzo, no me refiero a eso, sino un cristianismo de esforzarme por ser como Jesús. ¿Y cuando tú has visto un árbol de manzana esforzándose por dar manzanas? A él le sale natural. La clave está en la práctica. Tú no tienes que esforzarte para ser como Jesús, tú tienes que practicar para ser como Jesús. Es diferente. Yo tomo una guitarra, yo no sé tocar guitarra. Si yo toco una guitarra, mira, por más que me esfuerce, yo no puedo tocar como el brother aquí. No puedo, men. ¿Me hago entender? No puedo. Por más que me esfuerce, me podré esforzar mucho. Yo puedo coger, miren, voy a hacer todo lo posible por tocar. Y todos ustedes van a salir corriendo porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero a lo mejor si yo comienzo a practicar para ser como Él, en un tiempo puedo pararme acá y ustedes van a decir, wow, lo logró. Porque la práctica, en inglés dicen, practice makes perfect. La práctica hace al maestro, ¿te das cuenta? Se trata de ser como el maestro. ¿Qué te va a llevar a ser como el maestro? La práctica. Tenemos que aprender a practicar, no esforzarnos. No, es que el pastor predicó sobre amar al prójimo y yo sí aquí me pelo, pero entonces voy a esforzarme mucho. No te esfuerces, practica. Empieza a practicar. Si tú quieres correr una maratón son, si no estoy mal, son 42 kilómetros, cuando corren las maratones, y nunca has corrido una milla, por mucho que te esfuerces, no lo vas a lograr. Es más, te puedes morir en el intento, de verdad, o lesionar. Pero si tú practicas para correr la maratón, de golpe en 6 meses o un año estás listo para correrla. No, es que José Luis tiene unas bicicletas buenísimas y yo quiero montar con él. Nunca has montado bicicleta, te montas con él, te vas a morir. Te va a dejar botado porque él seguramente monta 80 millas, 60 millas. Tú nunca has montado más de 5 millas en bicicleta. Tienes que practicar. Y eso se ve en todas las esferas de la vida, pero los cristianos de alguna manera, pastor, óreme para ser como Jesús. No, eso no es que te ore para ser como Jesús. Tienes que practicar para ser como Jesús. ¿Qué practico, Felipe? Practica el estilo de vida de Jesús. Jesús tenía unas disciplinas diarias, Jesús oraba, Jesús ayunaba, Jesús leía las Escrituras, Jesús compartía con amigos. ¿Viste? Entonces hay unas dinámicas que las Escrituras nos enseñan, que es lo que aprendemos en el discipulado, en la clase que llamamos discipulado, y que muchos de nosotros creemos que porque tenemos ese catálogo de conocimiento, ya somos discípulos. Yo ya me gradué del discipulado. Pero es que ser como Jesús no es un catálogo de conocimiento, es un estilo de vida. Se trata de vivir como Él. Entonces, mira rápidamente, yo creo que la diferencia entre multitud y discípulo es la práctica. La multitud escucha, el discípulo practica. Esa es toda la diferencia. No es que el discípulo es como Jesús, no, puede que no sea, pero está en proceso, está practicando. Para Jesús, una persona que está practicando ser como Él ya es un discípulo. No es el que ya tiene su carácter, es el que empezó a practicar. Por eso, si tú solo empiezas a practicar, solo eso ya te pone en la categoría de discípulo. El hecho de que tú digas, wow, esto que aprendí lo voy a... Cada vez que se te enseña algo, tienes la semana para llevarlo al laboratorio de la práctica y ser promovido. Pero si no lo pones en práctica, te empiezas a llenar de conocimiento y ese conocimiento, si no lo llevas a la práctica, tarde o temprano se muere. Uy, eso suena muy feo, Felipe, pero es que eso es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que tu fe sin poner en práctica está muerta. Déjame leértelo rápidamente, Santiago 1:22, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Para qué quiero una fe si está muerta? No, yo sí tengo mucha fe. ¿Por qué? Porque te sabes la Biblia de tapa a tapa, porque te aprendiste muchos versículos bíblicos, porque hiciste muchos cursos discipulares. Si esa fe no la llevas a la práctica, esa fe está muerta. Una fe viva es una fe que se pone en práctica. Es mejor una persona que se sabe 3 versos bíblicos y los vive que una que se sabe toda la Biblia y no la vive.
Por eso yo nunca promuevo la teología en sí misma. Pastor, quiero estudiar teología. Buenísimo. Pero empieza a tratar bien a tus hijos y a tu esposa primero. Empieza a poner en práctica ese mensaje. Pero pastor, sus mensajes son muy superficiales. Pastor, yo quiero aprender carne, pero es que no vives lo superficial. ¿Para qué te doy más carne si no vives lo básico? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo es el que está al lado, no el que está allá, porque a veces no se nos dificulta amar al que está 3 sillas atrás, pero sí al que está al lado. Santiago 2:17, ¿así todavía están acá? Sí. Ok, ya voy a acabar, ahora sí ya voy a acabar de verdad. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, dijo Santiago en 1:22. Dice, déjame terminar con esta historia. Con esto voy a terminar. Voy a terminar con el mensaje con el que Jesús terminó su sermón más importante. ¿Alguien sabe cuál fue el sermón más importante de Jesús? El Sermón del Monte, que incluye las bienaventuranzas. El Sermón del Monte de Jesús, que está entre Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 7, se conoce como el sermón más importante jamás predicado por Jesús. Tiene 2 capítulos de las Escrituras. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo allí él predicando, 1 día, 2 días, 1 semana. Vea The Chosen y de pronto en The Chosen se da cuenta cuánto tiempo estuvo allí. Pero Jesús se paró a enseñar y la mayoría de los mensajes que nosotros pastores usamos para predicar los domingos salen de ahí. ¿Ah? No, del Sermón del Monte. Me quedé entrado con el Chosen. Del Sermón del Monte. La mayoría. Ahí está, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está, mira las aves del cielo. Ahí está la parábola del sembrador. Ahí está, saca el tronco de tu ojo y no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano. Ahí está, si tu ojo te hizo ocasión de caer, arráncalo. O sea, la mayoría de los mensajes de Jesús, de las parábolas de Jesús, están en el Sermón del Monte. Él se sentó y dio su compendio de predicación más grueso. Y al finalizar, lo último, ya al cierre, y por eso yo lo escogí como cierre para este mensaje, para que no salgas de allá. ¿Y de qué predicó Felipe? No sé, pero que el Talmidim, que el Matzetés, que el Beit Sefer. No, si te quedó eso, yo perdí el año. Esto es lo que te tiene que quedar. No el conocimiento, no, buenísimo, ahora sé que eran 3 niveles de aprendizaje. No, por favor. Si vas a aprender algo en toda la mañana, es esto. Esto que viene, lo que dijo Jesús. Jesús se dio esa súper, hiper, mega prédica, la mejor prédica que jamás dio, y termina así. Por tanto, ¿qué? Pues con todo lo que les acabo de enseñar. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras, o sea, si usted escuchó, si oyó lo que le dije, cualquiera que oyó todo lo que le dije, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone y se esfuerza, ¿no? ¿Te das cuenta? Cualquiera que oye esto y se esfuerza mucho por cumplirlo, no, y las pone en práctica y las empieza a practicar, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y dice algo tremendo, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Jesús está diciendo, oye, si tú escuchas estas palabras, si tú escuchas mis mensajes, si tú escuchas lo que yo te enseño y lo llevas a la práctica, yo no te garantizo que vas a vivir una vida libre de problemas. Yo no te garantizo que vas a vivir una vida perfecta. Yo no te garantizo que no vas a tener dificultades. Y esto es muy importante, porque a mí me pasa mucho que llegan personas nuevas a la iglesia, no conocían a Jesús, le entregan su vida a Jesús y esa semana les pasa algo malo. Y dicen, ¿cómo así? Yo fui a la iglesia y me fue mal. Y piensan que Dios está bravo con ellos. No, es que caminar con Jesús no nos garantiza una vida libre de problemas y de dificultades. Lo que sí nos garantiza es que a pesar de las dificultades, nuestra casa va a permanecer. Por eso la alegría con la que empezamos es, oye, qué rico después de esta pandemia vernos, ver que estamos bien, ver que seguimos. La casa se sacudió, sí. Vinieron vientos, sí, sí.
A lo mejor algunos perdimos personas en nuestras familias, claro que sí, duro, difícil, doloroso, pero seguimos parados sobre la roca, seguimos firmes. Y esa es la diferencia, que el que pone en práctica, Jesús dice, tú eres sabio. Sabio no es el que habla bonito, sabio no es el que sabe mucho. Uy, tienes que conocer a este amigo porque es muy sabio. ¿Y tú por qué dices que es sabio? No, es que es como habla. No tiene nada que ver con cómo hablas, no tiene nada que ver con cuánto sabes, tiene que ver con cuánto de lo que sabes aplicas. Eso es sabiduría, que lo que tú sabes lo apliques, lo lleves a la práctica. Y Jesús dice, si tú practicas esto, a pesar de las dificultades, tu casa va a mantenerse sobre la roca. Y después Jesús dice la otra parte, y yo no me puedo ir sin dejarlos con la otra parte, y es, pero ojo, si escuchas estas palabras y no las practicas, vas a ser como un hombre necio. Y lo mismo te va a pasar, porque te das cuenta, al necio y al sabio les pasa lo mismo. Ser sabio no es para que no te pasen cosas malas, es para que puedas resistir las cosas malas. Y entonces dice que al final fue grande su ruina. Nos conviene ser discípulos de Jesús. Nos conviene porque cuando vienen las dificultades permanecemos. Nos conviene porque a pesar de la enfermedad, a pesar de la muerte de seres queridos, a pesar de que nos despidan de un trabajo, a pesar de que a veces nos visite la dificultad financiera, hay algo dentro de nosotros que nos mantiene en pie, que nos mantiene firmes, con ganas, luchando, queriendo seguir adelante, queriendo seguir creyendo, queriendo seguir avanzando. A pesar de la dificultad, nos conviene ser discípulos de Jesús. Así que la invitación, familia, que nos hace Jesús, que es la misma que le hizo a sus discípulos en el primer siglo, sigue vigente hoy, es ven y sígueme. Y ya sabemos perfectamente en lo que nos estamos metiendo. Y en esta iglesia, y lo sé porque vi los mensajes anteriores y porque Dios me ha permitido ver el corazón de sus pastores desde que los conocimos hace 2 años y medio, el anhelo y el deseo del corazón es que tú vivas como Jesús, que tú seas transformado a su imagen y que seas un fiel representante del reino de los cielos. ¿Qué tal si le das un aplauso a Jesús por eso?